estábamos implementando un tipo aeropuerto, que era una colección de vuelos, y en el que habíamos puesto, bueno, pues un conjunto de métodos también, en el que ya teníamos las cabeceras, habíamos resuelto los dos primeros, añadir vuelo y borrar vuelo. Vamos a ir haciendo los distintos métodos que nos faltaban. El método getVuelosDía lo que hacía era devolver, dada una fecha, el número de vuelos de ese día. Es decir, que es básicamente un método contador, por tanto su esquema es de sobra conocido. Tenemos que definir una variable contador entera. Tenemos que preguntar si la fecha del vuelo coincide con la fecha que me pasan como argumento. Y en este if está la razón por la que llevamos insistiendo tanto en que las comparaciones en Java se hacen con equals. ¿Por qué se hacen en Java con equals? Porque aquí, por ejemplo, es un caso claro donde no se podrían hacer de otra manera. Es decir, que aquí no podríamos poner en ningún caso igual, igual. Porque dos fechas son iguales si son iguales, no si son idénticas. Algo parecido sería el obtener los vuelos completos. Y lo que preguntaríamos ahora, pues si el vuelo está completo, significa que su número de pasajeros es igual al número de plazas. Para obtener la recaudación a un determinado destino, pues es un método suma. Como los valores son dobles, pues definimos una variable doble que inicializamos a 0. Nos piden los vuelos a un determinado destino, luego por lo tanto tenemos que poner una restricción de si el destino del vuelo coincide con el argumento que me pasan como parámetro. Pues incremento la variable suma con el resultado del número de pasajeros por el precio. El siguiente problema decía devolver el vuelo más barato para un determinado destino. El vuelo más barato, lógicamente, es un mínimo sobre el comparador de precio. Luego nosotros tenemos que hacer un mínimo de los vuelos que van a un determinado destino. Este problema implica que hay que utilizar dos esquemas. Primero el esquema de filtro para quedarnos con aquellos vuelos que van a un determinado destino, y una vez que tengamos esos vuelos, hallamos el mínimo con respecto al precio. Es decir, que previamente habría que hacer un filtro y después llamar pues a collections.min para hallar el mínimo de esa colección filtrada, ¿no? Decíamos, definimos entonces la colección de los vuelos filtrados, que va a ser un conjunto. Y este conjunto, lo único que tenemos nosotros que hacer es filtrar los elementos. Si eso es así, pues lo que hago es lv.addv. Ahora en lv tengo un conjunto con los vuelos filtrados. ¿Qué tendría yo que hacer? Un comparador. Comparator está en Java útil. Y dentro tengo que poner un método que devuelve un entero, que se llama compare, y que recibe dos vuelos. Esto también ha dado mucho problema en el examen, porque alguno de vosotros se empeña en que el comparator es un comparator de catálogo. En el examen era de catálogo, como si aquí pusiéramos que es un comparator de aeropuertos. Y no estamos comparando aeropuertos, estamos comparando vuelos. En el examen lo que estábamos comparando eran pisos, no catálogos. Es decir, el comparator es de vuelo, y por tanto lo que recibe son dos vuelos. Porque es lo que yo quiero comparar, dos vuelos. ¿Cómo comparo dos vuelos? Pues devolviendo el comparador de precio del vuelo 1 con el comparador de precio del vuelo 2. ¿Qué me faltaría hacer ahora? En collections.min, como veis en la ayuda, en el recuadrito que sale ahí con la ayuda, lo que se puede pasar como primer argumento tiene que ser de tipo collection. Si yo pasara un catálogo o un aeropuerto, no podría hacerlo. No se podría llamar. Es decir, si alguien intentara aquí hacer esto, o similar, no podría. Porque collection.min no funciona sobre un aeropuerto. El siguiente decía, ¿cuál es el primer vuelo con plazas libres para ese destino? Es decir, que tiene que cumplir tres restricciones, como veis. Que tenga plazas libres para un destino y que además sea el primer vuelo. El primer vuelo, de nuevo, es el vuelo más cercano en el tiempo. Y el vuelo más cercano en el tiempo vuelve a ser un mínimo. Luego está claro que yo voy a necesitar un comparador de vuelo por fecha. Es decir, repito, ¿cuál es el primer vuelo? Es el más pequeño dentro de las fechas, con plazas libres para un destino. Entonces tenés que comprobar el destino, si tiene plazas libres o no,
y dentro de ese conjunto de vuelos hallar el mínimo por fecha. Volviendo a la implementación, voy a reutilizar todo lo que tengo arriba, que me sirve casi todo. Lo que cambia ahora es que, además de comprobar el destino, tengo que comprobar si el vuelo tiene plazas libres, es decir, pongo una condición y si el número de pasajeros, de plazas, comparado con el número de pasajeros, si tiene más plazas que pasajeros, es que esta comparación da mayor que 0. Con esa expresión estamos comprobando de que el destino coincide con el que me pasan como argumento y que el número de plazas es mayor que el número de pasajeros, es decir, que tiene plazas libres. Todos estos elementos los añado al conjunto y ahora lo que voy a hacer es un comparador vuelo por fecha. El comparador vuelo por fecha pues es igual que el comparador de vuelo por precio, con la diferencia de que en vez de comparar los precios, pues lógicamente comparo las fechas. Recuerdo que si quisiéramos un orden inverso, si quisiéramos comparar las fechas, por ejemplo, en vez de menor a mayor, de mayor a menor, lo único que había que hacer aquí es cambiar V1 por V2 y V2 por V1. Y entonces el orden sería el inverso al orden natural. Me refiero al orden natural que siempre va de pequeño a grande. Así que si quisiéramos que el orden fuera al contrario, de grande a pequeño, lo único que tenemos que hacer es cambiar el orden de los argumentos en la invocación. Imagínate que yo te planteo el siguiente problema. Dado la lista de vuelos, ordénamela desde el más lejano al más cercano. Es decir, que el primero esté el más lejano y el último sea el más cercano en el tiempo. ¿Cómo lo haces? Pues ordenas por un comparador, donde en vez de aquí poner v1.getFecha, compare tú v2.getFecha, pones v2.getFecha, compare tú v1. Y el orden es al contrario. El siguiente era, dado una fecha, ¿cuál es el vuelo con mayor ocupación de ese día? Luego, de nuevo, estamos ante un problema similar, pero en vez de ser un mínimo, es un máximo. Y en vez de comparar por fecha, pues comparamos por ocupación. En vez de comprobar el destino, comprobamos las fechas, y ya no hace falta que el vuelo tenga plazas libres. Por lo tanto, esta condición podemos quitarla. Con lo cual, lo que tenemos es, de nuevo, un filtro, de nuevo comparamos las fechas, y nos quedamos con una colección donde están solamente los vuelos de esa fecha. Y ahora, lo que tengo que hacer es el vuelo que mayor ocupación tiene. El enunciado nos decía exactamente cómo se medía la ocupación. Decía concretamente cuál es el vuelo de ese día con mayor porcentaje de plaza ocupada, cociente entre número de pasajeros y número de plazas. Por tanto, me voy a crear de nuevo otro comparador, y este comparador pues va a comparar los cocientes del número de pasajeros partido del número de plazas. Así que voy a definirme dos números dobles, donde el primero será el cociente entre el número de pasajeros de V1 y el número de plazas de V1, teniendo en cuenta que, como ambas son de tipo entero y para que la división no sea entera, lo que hago es multiplicar, por ejemplo, el numerador por 1, este mismo cociente lo repito para el vuelo 2, y ahora lo que hago es comparar pues los valores del porcentaje de ocupación del vuelo 1 con el porcentaje de ocupación del vuelo 2. Incrementa precios. Bueno, pues esto es un método que modifica los vuelos a partir de una determinada fecha. Así que, y preguntar si la fecha del vuelo, la fecha debe ser posterior a la fecha que me pasan como argumento. Y este es otro ejemplo de comparación que no puedo hacer de ninguna otra manera si no es con un compare to. Si efectivamente el vuelo cumple que su fecha es posterior, tengo que incrementarle el precio. Para ello dispongo del método setPrecio, al que se le pasa como argumento el nuevo precio. ¿Cuál va a ser el nuevo precio? Pues el nuevo precio va a ser que tenía antes, multiplicado por 1 más P partido por 100. Bueno, para probarlo, lo que he hecho ha sido coger unas cuantas cadenas de caracteres que representan un conjunto de vuelos, añadir todos esos vuelos al aeropuerto, y ahora vamos a ir invocando a los distintos métodos. He redefinido el método mostrar, como veis, para no tener que poner system.out.println, y entonces, por ejemplo, el método obtén el vuelo con mayor ocupación de un determinado día, necesita que le pasemos una fecha como argumento. Y esto siempre da mucho problema porque, ¿cómo le paso una fecha? ¿Qué hago? ¿Le paso el día, el mes y el año así? ¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Cómo le paso yo una fecha a un método?
Me tendré que crear una fecha, ¿no? Parece lógico. Entonces, o bien me creo la fecha antes, es decir, o bien hago esto, y esa es la fecha que le paso como argumento, o bien podría crear la fecha dentro de la invocación. Es decir, que aquí podría poner new fecha y pasarle los argumentos, pues, de cualquiera de las dos maneras. O bien se crea la fecha antes y después se invoca con esa fecha, o bien se crea la invocación, la fecha dentro de la invocación. Pero lo que no se le puede pasar como argumento son los 3 días, o sea, las 3 cantidades enteras, porque eso no lo entiende. El método get mayor ocupación está esperando una fecha, no está esperando 3 enteros. Vamos a probar esto. Me dice que el primer vuelo con plazas libres a Madrid es el que sale el jueves 22, el vuelo más barato a París es el del 23, el número de vuelos completos 5, el vuelo de mayor ocupación, bueno, pues el del 23 de noviembre es 1 y el del 25 de noviembre es otro distinto.